es importante conocer los derechos sexuales reproductivos para luego poderle exigir a las autoridades que se haga un cumplimiento de estos. Es absolutamente importante porque evidentemente necesitamos saber por lo que estamos luchando, ¿no? Y necesitamos estar plenamente informados para también poder sensibilizar a la gente también, claro, ¿no? Entonces es muy, muy importante eso. Pablo, la escuchaba Malena y realmente empezaba a pensar, claro, creemos que desarrollo es tener una buena carretera, creemos que desarrollo es que haya más bonos, creemos que desarrollo son todas estas cosas, pero no le prestamos atención al ejercicio pleno de derechos que a lo mejor nos puede generar una vida digna y un desarrollo absolutamente abundante. Exacto, lo que pasa es de que desde el enfoque de derechos humanos hay un elemento que se llama la interdependencia. Cada derecho está íntimamente vinculado al resto de los derechos, sí, ¿no? Pues que si un niño tiene, digamos, acceso a una buena educación, una buena alimentación, a un techo, pero si es víctima de violencia sexual, ¿tú crees que podrá ejercer adecuadamente el derecho a la educación? No. El derecho a una vida libre de violencia, ¿no? Entonces hay una interrelación directa. Entonces, por eso les decía en el anterior bloque de que comprender que los derechos sexuales y reproductivos son igual de importantes que cualquier otro derecho es la primera tarea. Ahora, cualquier persona que pretenda establecer políticas públicas de derechos humanos en este país necesita, para bajar los niveles de violencia, los niveles de embarazo adolescente, de mortalidad materna, necesita abrazar el enfoque de derechos humanos, ¿no ve? Sí. Desde una perspectiva íntegra de los derechos humanos y desde una perspectiva de desarrollo humano. Los municipios más pobres de Bolivia tienen los índices más elevados de embarazo adolescente. No es casual. Casi la mitad, 4 o 5 de cada 10 adolescentes ya son madres, ¿no? ¿Qué posibilidad tiene esa mujer de 11, 14 años que es embarazada, que es madre, ¿no?, de mejorar sus condiciones de vida? ¿Qué posibilidad tiene ese municipio rural con la mitad de su población femenina que ya es madre o está embarazada, ¿no? ¿Qué posibilidades tiene de despegar el desarrollo productivo de su comunidad? Entonces, es por eso que no puedes tener una visión íntegra de los derechos humanos si no abordas los derechos sexuales y reproductivos. Claro. Trixie, ahora cuando en estos tiempos de campaña vemos demasiada incidencia en torno a cómo va a recuperar la economía, cómo va a mejorar la salud o cómo va a mejorar la educación, pero realmente pareciera que tampoco a la sociedad civil le preocupan los temas de derechos y no hablan de derechos sexuales y reproductivos interpelando las propuestas de los políticos. ¿Por qué crees que sucede? Creo que sucede, uno, por este rechazo, por este miedo, ¿no?, a lo que son los derechos sexuales y reproductivos. En otros aspectos es también porque vivimos en una sociedad, en un sistema patriarcal, machista, que todo el tiempo está reproduciendo estas prácticas que, también tienen que ver, pues, con el tema económico, tienen que ver con el tema de educación y muchos otros aspectos. Por eso la mirada interseccional es tan importante en cualquier planteamiento de derechos y las exigibilidades que se hagan en relación a estos derechos, porque es necesario que la sociedad tenga una visión amplia en relación a los derechos sexuales y reproductivos y los conozca a cabalidad, porque al final, como decía hace un momento, realmente es necesario que los derechos sexuales y reproductivos se conozcan de pe a pa, como se dice, porque no es solo lo reproductivo, son muchos aspectos que no se habla, que se limita mucho y que está en la ley. Y si está en la ley y si es un derecho, tiene que hablarse, tiene que no solo hablarse, plantearse y se tiene que cumplir, ¿no? Entonces es necesario. ¿Cuántas instancias, Paulo, tú conoces que hayan hecho verdaderamente un seguimiento y que le hayan marcado el paso a las diferentes fuerzas políticas en torno al abordaje de estos temas? Bueno, hay varias, ¿no? He visto en toda esta campaña, digamos, preelectoral, que han hecho seguimiento
varias organizaciones de mujeres, han hecho seguimiento a las propuestas políticas, etcétera. Y yo he revisado las propuestas programáticas, políticas de todos los partidos, pero los más relevantes, por ejemplo, en ninguno de ellos he encontrado textualmente el abordaje de los derechos sexuales reproductivos como tales, ¿no? Lo han hecho de manera, si se quiere, transversal o tibia, o aproximándose al tema de violencia o al tema de igualdad de género, algún tema de embarazo adolescente, así prevención, como ¿no? Así como muy por refilón, pero no como algo sustantivo, como algo determinante, ¿no? Y eso es triste, es completamente triste. ¿Por qué? Porque eso un poco determina cuál es el compromiso que tiene ante la población sobre esos temas, ¿no? Entonces, es vital, todos los días. Mira, yo tengo hijos, una hija joven de 18, mi hijo de 11, y vemos los informativos, ¿no? Y es atroz, todos los informativos de todas las noches, de todos los canales, dicen, niña fue violada, mujer fue asesinada, ¿no? O sea, es un tema de alta prioridad, no es un tema, ¿no? Gran parte de esos problemas se pueden solucionar con una educación para la sexualidad, con salud sexual y reproductiva eficiente, con acceso a métodos anticonceptivos de manera oportuna, con una educación para la sexualidad, una educación para la sexualidad de manera integral, ¿no? Que aborde desde la psicología, la parte biológica, ¿no? la parte sociológica de la sexualidad. Entonces, y una cosa que decía Daisy, me llamó la atención, dice, tienen miedo de hablar y hay un terror. Sí, le tienen pánico, el patriarcado, ¿no? el machismo, le tiene terror. ¿Por qué? Porque el macho, el patriarca, ¿no? Ha vivido y vive siglos aprovechando, ¿no? Y oprimiendo a las mujeres, y esos beneficios no los quiere soltar. O sea, le da terror, ¿no? Que tener mujeres que sean capaces de cuestionar y de plantear la autonomía en el control de sus cuerpos, ¿no? Porque le quitan, ¿no? El territorio de conquista completamente, ¿no? Entonces, y él ya un poco se ve sin razón de vivir, ¿no? Entonces es una cosa así de complicada, sí, ¿no? Y más bien cómo construimos esa otra masculinidad, ¿no ve? Que vea, ¿no? En igualdad de condiciones, ¿no? Que disfrute las relaciones y que no imponga, ¿no ve? Puntos de vista, ¿no? Y que esos territorios políticos que son nuestros cuerpos se ejerzan en libertad, en autonomía, ¿no? Nada más que eso es lo que se pide. Drixi, ¿cuánto bien nos haría a los hombres comprender que también los derechos sexuales y los derechos reproductivos son nuestros derechos? Porque cuando los hablan parecería, sí, las mujeres, este tema, van a volver a hablar de la violencia y van a volver a hablar de esta desventaja que tiene la mujer en la sociedad. ¿Por qué los derechos sexuales y los derechos reproductivos son también para nosotros? Yo creo que es fundamental que los hombres empiecen a hablar, a cuestionarse, a plantearse un poco también unas interpelaciones entre su mismo género, ¿no? Por el mismo hecho de que, por ejemplo, algo de lo que no quieren hablar los hombres hoy en día es de la vasectomía. La vasectomía es también un método anticonceptivo que pueden acceder los hombres. Lo que muchos hombres, me imagino, no saben también es que, por ejemplo, las mujeres nos podemos embarazar una sola vez en el año, y mientras los hombres pueden embarazar N veces, ¿no? Sí. Entonces, es algo que es también una diferencia en el género en relación a cómo vamos a también usar los anticonceptivos. ¿Por qué? Porque hoy en día se hacen muchas pruebas para generar nuevos anticonceptivos para hombres, ¿no? Pero se corta en la última etapa, ¿no? Ya no salen a la venta. ¿Por qué? Porque generan, tienen efectos secundarios, yo qué sé, ¿no? Pero lo que no saben es que los anticonceptivos que usamos las mujeres tienen efectos secundarios y los han sacado a la venta, ¿no? Claro. O sea, es también, pues, es mucho machismo también en este tipo de temas, ¿no? Y es necesario que empiecen a hablar y empiecen a cuestionarse y a decir, bueno, si yo puedo embarazar todas las veces que tengo relaciones sexuales coitales, ¿por qué no soy yo el responsable de usar preservativos, de usar un anticonceptivo más definitivo?
¿por qué no lo hacen? Digamos, no hables de nuestros cuerpos, por favor, Dixie. Y ese es el gran problema, que nosotros con toda propiedad nos damos la libertad de hasta poner y calificar lo que deberían o no hacer las mujeres. Pero mira qué incomodidad. Lo primero que me ha surgido, más allá de que lo piense o no, digo, pero es que está hablando de los cuerpos de los hombres, y este es un tema de reflexión interesante. Pablo, antes de cerrar, ¿cuáles pueden ser las valoraciones positivas de hablar abiertamente de nuestra sexualidad? Yo creo que hay que valorar mucho los aportes del movimiento de mujeres en general, del feminismo en particular, que ha logrado poner ese tema en la agenda pública. Que de aquí en adelante ya la sociedad en su conjunto tiene, y los políticos por ende, y la cultura política tiene que empezar a hablar de esos temas. Yo creo que, y no se puede ocultar el sol con un dedo, que la violencia de género está presente, que la violencia machista y la opresión patriarcal es un lastre en la sociedad, y creo que de aquí en adelante es un tema que tenemos que empezar a abordar no solamente con mayor frecuencia, con mayor propiedad, pero también con mayor pasión. Yo creo que hay que apropiarse y tiene que ser parte de nuestra cultura y de nuestra vida cada vez más el hablar de los derechos sexuales reproductivos, hablar de la equidad de género y hablar de una masculinidad sensible, una masculinidad proactiva, una masculinidad que contribuya, una masculinidad que se empape de afectos y que sea más humana, ¿no? Y que no sea tan impositiva y vertical y violenta. Pablo, una vez más, gracias por estar aquí. Gracias. Drixie, ha sido un gusto enorme tenerte, así que te vamos a invitar alguna vez más, por favor. ¿Nos vas a aceptar, sí? Claro. Muchísimas gracias, de verdad. Hoy, una vez más, hemos abordado un tema que tiene que ver con los tomadores de decisiones. Esos que después del 18 de octubre seguramente se nos presentarán como nuestros nuevos gobernantes, como nuestras nuevas autoridades. Esa clase política que le ha estado evadiendo al tema de manera absolutamente hábil. Pero ¿saben qué? También nosotros, porque lo abordamos muy por encima y lo dejamos en el chiste, lo dejamos en el meme. Creemos que es más grato reírnos del niño intrauterino y no criticarle frontalmente al líder político que nos hable con tanta soltura, con esa displicencia del tema. Le estamos permitiendo a la clase política decirnos en la cara que va a generar nuevos horarios de trabajo para que la mujer pueda estar más tiempo atendiendo a la casa. Y no nos está indignando esto. Y ahí es donde es probable que nosotros estemos volviendo a ser permisivos con esa clase política. Esa clase política que para que verdaderamente se fortalezca en torno a la democracia y a la cultura de paz y a una convivencia pacífica, tiene que reconocer que la sociedad civil está abordando estos otros temas que también nos preocupan y que nos empiezan a preocupar muchísimo más que si vendemos o no mejor el gas el próximo año al Brasil o a la Argentina. Nos vamos a encontrar la próxima semana en una nueva emisión de Sapiens. Hasta entonces.